La espada olvidada. En el año del Señor 1191, bajo el sol implacable del levante que convertía la arena en un horno ardiente, las murallas de Jerusalén yacían en ruinas tras el asedio fallido de los cruzados. La Tercera Cruzada, convocada por el Papa Gregorio XIII para reconquistar la ciudad santa de las manos de Saladino, había atraído a miles de guerreros cristianos, entre ellos a Sir Geoffrey de Montfort, un caballero templario de 35 años, cuya fe se había erosionado como las piedras bajo el viento del desierto. Los templarios, la orden de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, eran guardianes feroces de los peregrinos y banqueros astutos de reyes, pero Geoffrey había visto demasiado. Masacres en nombre de Dios, aliados traicionados por codicia, y la pérdida de Acre en una carnicería que aún lo perseguía en sueños. Desilusionado, patrullaba las ruinas del templo de Salomón, excavado por sus hermanos en busca de reliquias sagradas, cuando su bota tropezó con algo enterrado en la tierra polvorienta. Era una espada. No una hoja común, forjada en Damasco o Toledo, sino una reliquia antigua, empuñadura incrustada con gemas que brillaban como estrellas caídas, y una hoja grabada con inscripciones en hebreo y latín que Geoffrey, educado en los monasterios de Francia, reconoció vagamente como salmos proféticos. La leyenda susurraba entre los templarios: la espada de Ezequiel, supuestamente forjada por ángeles para el profeta, capaz de otorgar visiones del futuro a quien la empuñara con fe pura. Geoffrey, escéptico tras años de guerra, la levantó con manos temblorosas. En ese instante, una visión lo asaltó como un rayo. Vio el gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, ardiendo en una hoguera en París. Castillos templarios saqueados por soldados del rey francés, y una traición orquestada por el Papa Clemente V y Felipe IV de Francia, acusando a la orden de herejía para apoderarse de sus riquezas. El año en la visión, 1307. Geoffrey cayó de rodillas, el sudor mezclándose con lágrimas. ¿Era esto una profecía divina o una alucinación del desierto? Atormentado, ocultó la espada en su capa y juró regresar a Europa para advertir a sus hermanos. La cruzada podía esperar. El futuro de la orden pendía de un hilo. El viaje de regreso fue un calvario que pondría a prueba su alma. Geoffrey partió de Jerusalén en un barco genovés hacia Chipre, isla bastión de los cruzados, donde los templarios mantenían fortalezas inexpugnables. En el mar Mediterráneo, agitado por vientos traicioneros, las visiones regresaban cada noche al tocar la espada. Imágenes de caballeros torturados en mazmorras, confesiones falsas de adorar ídolos y practicar sodomía, y el sello papal disolviendo la orden. «¿Por qué yo, señor?», murmuraba Geoffrey en la cubierta, mientras olas como montañas azotaban el casco. En Chipre se reunió con un contingente templario en Limasol, pero al mencionar sus premoniciones, fue recibido con escepticismo. «El desierto enloquece a los hombres», dijo el comendador, un veterano con cicatrices de Hattin. Geoffrey, dudando de su propia cordura, decidió continuar solo, disfrazado como peregrino para evitar ojos curiosos. La espada, envuelta en tela bendita, pesaba en su alforja como un pecado mortal. De Chipre zarpó hacia Sicilia, reino de Federico II, donde las cortes bullían de intrigas entre normandos, árabes y bizantinos. En el puerto de Mesina, bandidos acechaban, salteadores sarracenos, desertores de las tropas de Saladino, atraídos por rumores de tesoros cruzados. Geoffrey fue emboscado en un olivar al atardecer, su caballo relinchando mientras flechas silbaban. Desenvainó la espada legendaria, y una visión fugaz lo salvó. Vio al líder bandido atacando por la izquierda. Con un giro experto, forjado en batallas como Arsuf, decapitó al asaltante y dispersó al resto. La hoja brillaba con una luz etérea, y Geoffrey sintió una oleada de fe renovada. «Es un don de Dios», pensó, pero las dudas internas lo carcomían. ¿Era herejía confiar en una reliquia pagana? La Iglesia condenaba la adivinación, y los templarios, guardianes de la ortodoxia, habían quemado a herejes en Antioquía. Prosiguieron las penurias en el continente. Atravesando los Alpes por el paso del Gran San Bernardo, Geoffrey enfrentó tormentas de nieve que recordaban las penalidades de la primera cruzada. En un monasterio cisterciense, se topó con herejes cátaros, perseguidos por la Inquisición papal.
Un grupo de perfectos, ascetas que rechazaban el mundo material como creación del diablo, lo refugiaron en una cueva, compartiendo pan negro y vino agrio. Su líder, una mujer llamada Esclarmonde, le habló de dualismo. La guerra santa es vana, el verdadero enemigo es la carne. Geoffrey, tentado por su paz, tocó la espada y vio una visión horrenda. La cruzada albigense en 1209, donde templarios y dominicos masacrarían a miles de cátaros en Béziers y Montsegur. Horrorizado, rechazó su doctrina. Mi fe es en Cristo, no en vuestras sombras, espetó, huyendo en la noche. Pero las semillas de duda germinaban. ¿Eran los templarios instrumentos de Dios o de ambiciones terrenales? El camino lo llevó a través de Francia, corazón de la orden. En Troyes, sede del primer capítulo templario fundado por Hugo de Payns en 1129, Geoffrey buscó audiencia con el maestre actual, pero fue interceptado por caballeros sospechosos. Rumores de traición ya circulaban. El rey Felipe IV, endeudado con los templarios por préstamos para sus guerras contra Inglaterra, tramaba su caída. En una taberna de Lyon, Geoffrey fue atacado por mercenarios reales disfrazados de bandidos. La espada le otorgó otra premonición. Vio a un traidor dentro de la orden, un tesorero que vendía secretos al rey. En el fragor de la lucha, con espadas chocando como truenos, Geoffrey mató a 2 asaltantes y escapó herido, su sangre tiñendo la nieve. Debo llegar a París, se juró, cabalgando día y noche por caminos fangosos flanqueados por viñedos y castillos feudales. Las dudas internas se intensificaban. En soledad, Geoffrey cuestionaba todo. La cruzada, que había costado cientos de miles de vidas desde 1095. La riqueza de los templarios, acumulada en bancos de Londres a acre, que atraía envidias. Y su propia fe, erosionada por visiones de un futuro donde la orden sería calumniada como herejes. ¿Es esto el Apocalipsis?, se preguntaba, recordando las profecías de Juan en Patmos. En una capilla abandonada cerca de Clermont, donde el Papa Urbano II había predicado la primera cruzada en 1095 con el grito «Dios lo quiere», Geoffrey rezó por guía. La espada vibró en sus manos, mostrando una visión final. No solo la destrucción, sino una esperanza. Caballeros sobrevivientes huyendo a Escocia, preservando conocimientos antiguos en Roslin. Llegó a París en la primavera de 1192. La ciudad un hervidero de mercados en la Ile de la Cité y catedrales en construcción como Notre Dame. El preceptario templario, una fortaleza en el Marais, lo recibió con cautela. Geoffrey, exhausto y demacrado, presentó la espada al consejo. He visto el futuro. Traición del rey y el papa. Debemos prepararnos. Los maestres debatieron. Algunos lo tildaron de loco, otros de profeta. Pero el gran maestre, Robert de Sablé, aliado de Ricardo Corazón de León, vio verdad en sus ojos. Guardaremos la espada en nuestro tesoro, decretó, y vigilaremos las sombras. Geoffrey no vivió para ver la profecía cumplida. Murió en 1204 durante el saqueo de Constantinopla en la Cuarta Cruzada, desviada por venecianos codiciosos contra cristianos bizantinos. Otra traición que la espada le había mostrado. Su legado perduró. La orden fortaleció sus defensas, aunque el destino los alcanzó en 1307, cuando Felipe IV arrestó a miles en un viernes 13, forjando la superstición. La espada desapareció, quizás hundida en el Sena o carrida a tierras lejanas. En las crónicas templarias, Geoffrey de Montfort se convirtió en leyenda. El caballero que vio el fin y luchó por advertirlo. La Edad Media, era de fe y fuego, recordaba el costo de la Guerra Santa, no en oro o tierras, sino en almas rotas. Y en las ruinas de Jerusalén, el viento aún susurraba profecías olvidadas.